3 minutitos, pasan de las 8:30, una hora menos en Canarias. Abrimos nuestro tiempo de análisis y me acompañan hoy aquí en el estudio, además de Sergio Heras, que lleva con nosotros desde primera hora, Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí sufriendo un poco de envidia, pero en fin. Al pie del cañón, ¿no? Que diría el ministro Bolaños. Eso por supuesto, aquí lunes, domingos, sábados, lo que haga falta. Los días que haga falta, clalo que sí. Y también Luis Valcarce. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Le estáis dando el verano, a Pedro Sánchez en la Mareta. Sí. Eso digo porque sí, a lo mejor algunos no lo saben, pero bueno, yo creo que no. Yo creo que todo el mundo sabe lo que está publicando OK Diario estos días. Exacto, para recordar que ahí están las fotos, ¿no? Hoy sacamos fotos en OK Diario de... también no duda de utilizar la maleta para llevar a su madre, para llevar a toda su familia que están ahí, disfrutando de unas instalaciones donde ahí no falta de nada, ¿no? A diferencia de otros sitios donde los españoles lo están pasando muy, muy mal. Y de esa playa privada, ¿no? A la que se tiene acceso directamente a través del complejo de la Mareta, efectivamente. Bueno, Sergio, ayer reapareció el presidente del gobierno, interrumpió momentáneamente su descanso en la Mareta. En cualquier caso, basta echar un vistazo, ¿no? a las portadas de los periódicos para saber lo que hizo. Tenemos a España ardiendo en distintos puntos. Hay incendios como el de Jarilla que llegan ya a los 130 kilómetros de perímetro, lo cual es una barbaridad. Solo pensar cómo se puede atajar un fuego de tal magnitud. Hay reproches en cuanto a la falta de medios efectivos. La prensa ha apuntado ya a ese descontrol en cuanto a competencias y que muchas veces llega al ciudadano al trasladar una imagen de eso mismo, de descontrol, de dar la sensación de que todo está fallando. En mitad de todo esto, como decías, Sánchez ha interrumpido esas vacaciones y ha reaparecido este domingo en Orense para seguir de cerca la ola de incendios que afecta en concreto a Galicia y al noroeste peninsular. Desde allí ha anunciado que va a proponer un gran pacto de Estado para la emergencia climática. No ha dado más detalles de su contenido, solo que las negociaciones se van a abrir a partir de septiembre y dice que tiene que dejar de lado todos los debates partidistas sobre esto. Recordabas, Dani, esta mañana que es una propuesta reciclada que ya verbalizó hace 3 años, también con motivo de una grave crisis de incendios. De ahí a la batalla política, Sánchez respondía al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que había solicitado activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, asegurando que dicho mecanismo se había activado ya el lunes 11 de agosto. Y también está sobre la mesa la cuestión del ejército. Los populares insistían en aumentar la ayuda del ejército para frenar la ola de incendios y Sánchez se ha limitado a dar el visto bueno a la reclamación que Feijóo y varios varones del Partido Popular venían solicitando ya desde el viernes y que varios de sus ministros habían rechazado en primera instancia, como Margarita Robles o Marlaska, entre otros. Bueno, por empezar por las portadas, hay que aclarar que las imágenes que vemos hoy en las portadas de algunos periódicos, no de todos, me refiero a las que tienen como protagonista al presidente del gobierno, no fueron tomadas por los medios de comunicación, sino que fue Presidencia de Gobierno quien las facilitó, porque vetó la presencia de los medios de comunicación. Hay una connotación propagandista evidente y yo creo, no sé si vosotros tenéis la misma impresión de que si ese era el objetivo, no le favorece al presidente del gobierno las imágenes que hoy vemos en las portadas de los periódicos. Bueno, el problema que tiene Pedro Sánchez es que gracias a Óscar Puente esto se ha colocado, bueno, entre otras razones, si no se habría acabado pasando, pero bueno, él lo empezó, esto se ha colocado en una especie de, esto me refiero a todo el drama de los incendios, en una posición política en la que yo creo que él está siendo, el gobierno se está viendo perjudicado. Y sí, es cierto que esta idea propagandística completamente no le favorece porque canta, es decir, la gente no es tan tonta como para no darse cuenta de lo que están intentando hacer y entonces no sale bien, pero claro, tampoco podía asumir un encuentro normal con periodistas, no digamos ya con ciudadanos, es decir, o sea, tiene que estar todo convenientemente censurado porque la realidad, digamos, no puede, la realidad de cuál es la imagen de Sánchez ahora en cualquier lado de España al que vaya, pues no puede reflejarse. El viernes pasado sacamos en Libertad Digital un vídeo en las fiestas de Burgo del Ebro, un pueblo de Zaragoza, en el que el alcalde estaba muy enfadado porque la gente así en el pregón de fiestas pues gritaba lo de Pedro Sánchez, hijo de tal, que se está gritando, yo creo que en el 90% de las fiestas de la España. Canción del verano, sí. Bueno, es que estamos hablando, en este caso este alcalde está muy enfadado porque es del PSOE y ganó las elecciones con el 50 y pico % de los votos. Es decir, es que no es precisamente un nido de la ultraderecha, ¿no? Y esa es la imagen que tiene Pedro Sánchez en este momento, yo creo que en la mayor parte de España. Entonces, al final, todo, desde la salida de los incendios hasta el café aquel con una pareja de, creo no sé si era de Parla o de un sitio así, todo tiene que ser un montaje propagandístico porque si no se le monta un follón, no te voy a decir que como el de Paiporta,
pero se le monta, bueno, en este caso sí que podría ser algo similar, se le monta un no follón. puede salir a la calle, vamos a decir, lleva ya muchos meses, años que no puede salir a la calle, también es verdad, es un gobierno encharcado de corrupción, de mafia y de escándalos, y la ciudadanía le desprecia, basta ver las encuestas y demás. Entonces es lógico que ya lleva mucho tiempo Moncloa preparando este tipo de performance, ¿no? de llevarlo a los sitios totalmente blindados, para dar la sensación de que es una persona que está ahí pisando la calle y estar cerca de la gente. Y el vídeo más viral que se hizo en estos momentos no es precisamente la visita de Sánchez, sino un vídeo donde un vecino, la última vez que fue a apoyar a unos vecinos, uno de ellos le dijo, sí, anda que tú vas a resolver esto, y lo de en su cara. Y claro, Moncloa ya no puede, estas imágenes que se vuelven a ser virales, pues Moncloa ya no puede. ¿Tenéis la sensación de que ha esperado a que la situación sea crítica para reaparecer y presentarse de alguna manera como Salvador? Sí, claro. Si fuera por él no hubiera aparecido. O sea, si no le ha quedado otra. Después de una semana y con más de 150.000 hectáreas quemadas y cifra de muertos, ¿cuándo se? ¿Ya llevamos 6? 4. Bueno, 4 muertos, claro. No le queda otra, y encima aparece ahora con el discurso de un fanático ecologista enloquecido diciendo que, bueno, proponiendo un pacto de Estado para mitigar las consecuencias de la emergencia climática, como si los montes se prendieran fuego solos, ¿no? Entonces, esto de pacto de Estado es una palabra, en la clase política española es una palabra fetiche, es una palabra talismán, ¿no? Parece que vienen ahora, cuando ya las cosas se van de madre, te vienen y te venden un pacto de Estado y parece que con eso lo solucionan todo. Y es curioso que no solo la persona que más ha odiado al campo, a los agricultores y a los ganaderos, le venga ahora a decir que les va a resolver sus problemitas con la Agenda 2030, sino que es por otro lado, una de las causantes de todo esto, sino que le venga a hacer creer que él tiene la llave mágica para acabar con esto. El tío que ha desguazado el Estado. O sea, Pedro Sánchez ha desguazado el Estado y viene ahora a proponer un pacto de Estado para acabar con esto después de 150.000 hectáreas quemadas. ¿Y por qué no lo hiciste antes, hombre? Ni siquiera lo propone. Porque los incendios son en verano. Y vienes ahora, a mediados de agosto, a proponer uno. La realidad es que tampoco lo propone, es decir, son palabras, pues eso, como palabras mágicas que se pronuncian y se supone que ya es un bálsamo que soluciona un poco la cosa, que tranquiliza las aguas, que hace que la gente... Pero Sánchez no tiene intención de hacer un pacto de Estado en ningún tema con nadie. Sí, como pacto de Estado se entiende lo que debe ser un pacto de Estado, que es un acuerdo entre varios en el que todos ponen una parte. Si mañana pone un listado de cosas y el PP dice que sí a todo, pues habrá un pacto de Estado. Y aún así yo creo que ya pondrá las cosas de forma que el PP no pueda, incluso deseándolo, decir que sí a todo. Bueno, pero recordábamos a las 7, Carmelo, perdona que te interrumpa, que ya formuló una propuesta parecida, por no decir idéntica, hace 3 años, también con motivo de los incendios que en este caso estaban teniendo lugar en Extremadura. No sé si de alguna manera, bueno, pues es una cortina de humo y también al mismo tiempo, bueno, pues una estrategia para diluir su responsabilidad, ¿no?, entre las distintas administraciones. Claro, es como de esto, bueno, chicos, de esto no tiene la culpa a nadie, ¿no? Vamos a arreglarlo entre todos. Y por supuesto es una cortina de humo, que es una frase que en estas circunstancias suena un poco rara, pero bueno, yo creo que la gente nos entiende bien, y no hay ninguna intención de hacer ningún pacto de Estado. Y además, aunque se hiciese ese pacto de Estado, tampoco se serviría para nada, es decir, porque tú puedes firmar los papeles que sea, pero si no pones los medios, si no haces las políticas correctas, pues no sirve para nada. Desde luego Sánchez no tiene intención de hacer las políticas correctas. Pero efectivamente nos llega a estas alturas. Y perdona, y hago enseguida. Y es que además es como mínimo la tercera vez que se habla de este pacto de Estado, que era uno de los propósitos de su primer gobierno, como tú bien decías hoy, Dani, lo comentó en la anterior hora de incendios, y ahora lo comentaba, a mí me ha recordado la vivienda. Es como la promesa esta de las miles de viviendas tal, que se va repitiendo y luego se engorda, ¿no? Y lo que eran 50.000 en un mes, a los 7 meses son 150.000, pero no sé, mientras tanto no se ha hecho nada, ¿no? Pues es lo mismo. Aparte, viene a decir como que, ¿veis que teníamos razón?
Esto es producto de las altas temperaturas y del cambio climático. Y de los incendiarios ni se sabe. Hay casi 30 detenidos y hay cientos que están siendo investigados. De esos ni se habla, ni los menciones. El equipo de opinión sincronizada ya habla de los chivos, el incendiario chivo expiatorio. Ahora le llaman chivos expiatorios. No, diga, ¿cómo que el culpable es el incendiario, es el pirómano? No. El problema es estructural. El problema es que no se limpian los bosques ni los montes. Claro que no se limpian por vuestras políticas. Porque habéis hecho... El problema es ahora se dan cuenta de que el problema es el abandono rural. Exacto, lo que habéis fomentado vosotros desde hace años. En cualquier caso, decías, Luis, ha esperado efectivamente a reaparecer para presentarse como Salvador a ojos de la ciudadanía. Yo creo que después de varias catástrofes ya hay mucha gente escarmentada que no compra esa mercancía. Por eso, yo insisto, vuelvo a las imágenes que vemos hoy en las portadas. Yo no sé hasta qué punto es contraproducente esa estrategia, porque muchos tendrán la impresión de que les están tomando el pelo. Yo creo que es contraproducente, pero todo lo que ha pasado en la última semana, digamos, desde que soltaron al Doberman Puente y empezó a ladrar por las redes sociales, yo creo que esto se le vuelve en contra, quiero decir, porque al final, incluso a pesar de que hay una parte importante de la prensa y de las redes sociales que siguen como perritos falderos lo que la dirección que marca el gobierno, y en este caso la marcó Puente con toda claridad, al final la gente tiene una percepción de suciedad, para empezar, de joder, estos tíos aquí en mitad de todo esto, y tiene una percepción también de que sean de quien sean las competencias de cada tema aparte, el gobierno es el gobierno y gobierna. Y eso es lo que cree la gente, ¿no? Entonces, no, las competencias de extinción de incendios, sí, es cierto, están en manos de las comunidades autónomas, pero la gente se da cuenta de que esto es un problema más grave y la gente, sea pues eso, extinción de incendios o un tema sanitario o el tema que sea, espera de su gobierno que gobierne. Y claro, este gobierno es que no gobierna. Este gobierno se dedica a la propaganda. A mí me ha llamado la atención que los presidentes autonómicos, en especial en el caso de Mañueco, no quieran entrar en el tema de Puente, como diciendo, no, eso es una política chusca de Twitter. Pero que lo que ha hecho Puente es gravísimo. O sea, se ha burlado de una situación tan trágica que acarreó muertos. Entonces, ¿cómo puede salir que un ministro de España, es decir, de este gobierno, que sale a decir que va a proponer pacto de estados, cuando tardaron 1 segundo y medio en salir a burlarse y aprovechar, rentabilizar políticamente una situación, una tragedia como esta? Pues por eso quería... A mí no me parece una mala estrategia esto de colocarte, digamos, por encima del Doberman Puente. Yo creo que, digamos, Mañueco no es tampoco el hombre más hábil para determinadas cosas y en esa batalla tenía las de perder. Con un personaje como Puente que es, pues eso, un matón callejero. Entonces, a mí el decir, no, mira, yo estoy a otro nivel, no me parece una mala opción. Cuando además es que, claro, es que estamos hablando de algo tan chusco y tan barrio bajero que es que le ha faltado ir con la navaja. Es una cosa... Bueno, en apenas unos minutos vamos a hablar precisamente con uno de esos presidentes, con el señor Alfonso Rueda, el presidente de la Junta de Galicia. El rey Felipe VI, ya desde inicios de la pasada semana, estuvo en contacto permanente con las diferentes autoridades locales, regionales, para conocer el minuto a minuto de la evolución de esos incendios. Ayer visitó el cuartel militar de la Unidad Militar de Emergencias aquí en la base de Torrejón de Ardoz. No sé si creéis también que la tardanza a la hora de actuar del presidente del gobierno ha condicionado un poco la agenda del monarca, como ya sucediese, por ejemplo, en Valencia. Bueno, una vez más ha tenido que salir a dar la cara, claro, porque como no la da él, pues alguna autoridad del Estado, y en este caso nada más y nada menos que el jefe de Estado, lo hizo en Valencia también. O sea, es el que pisó, es el que no se fue en Paiporta, es el que se quedó ahí y el que mientras el otro huía como un cobarde, el rey se quedó ahí y hablando con la gente. Y la gente se lo dijo, le dijo, mire, es que esta situación es desesperante y encima viene a reírse de nosotros.
Claro, es que por eso insisto en lo de Puente, que está muy bien decir yo no voy a ser político, claro, pero tampoco puedes decir que no ha pasado nada. Aquí hay eso no es un tuit, eso es un agravio brutal, eso es un insulto a cientos de miles de españoles que lo están pasando fatal, a gente que las imágenes que estamos viendo de los españoles perdiendo sus casas o tratando de con cubos de agua, echando cubos de agua para que no se les queme, quedándose ahí hasta el último minuto, es desesperante, es terrible. Y encima, y un ministro de España riéndose, diciendo, no, es que la cosa está calentita en Castilla y León. Encima en su tierra. Uh-huh. O sea, Carmelo. Sí, no, a ver, pero habrá tiempo para eso, creo yo. Es decir, a mí me parece... Es que estamos tan acostumbrados a que la batalla política sea más que una batalla, una pelea de discoteca a las 7 de la mañana, que bueno, pensamos que debe ser así, ¿no? O que hay que... Yo creo que no es necesario dar respuesta a las cosas, a estas cosas. No sé, insisto, a mí me parece que ponerse por encima de Óscar Puente, amén de fácil, sí que es bueno. Y habrá tiempo para responderle, habrá tiempo para recordárselo. El problema no es que ahora no se haga, el problema es que normalmente la oposición no lo hace cuando debe, que es, por ejemplo, cuando vuelve el periodo parlamentario, cada vez que el señor Puente hable en el Congreso o fuera del Congreso, que alguien le diga, mira, tío, que tú eres el que decías que la cosa estaba calentita. Pero esos no lo hacen. Pero entonces sí. Pero ahora yo creo que la gente, en general el votante, en particular el votante de la derecha y muy en particular los que están sufriendo los incendios, lo que necesitan es que los políticos solucionen esto y no que hablen de sus cositas y de sus peleitas y de sus mamarrachadas de Twitter. Igual me equivoco, pero yo sí que lo veo así. A mí no me parece una mala opción. Es que al final siempre, digamos, yo tengo mucho esta discusión en mi entorno y con gente con la que hablas en redes sociales y tal. A ver, yo creo que la derecha tiene que ser mejor que la izquierda. Es decir, no solo tiene ideas mejores en general, sino que tiene que dar una respuesta. No puedes decir, creo que tiene que dar una respuesta contundente ante eso. También eso requiere o sea, así como lo hace Mañueco con los incendios, que está ahí al pie del cañón, pues también requiere una respuesta política contundente y denunciarlo. O sea, lo que pasó es muy grave. Y te toca a ti decirlo alto y claro, para que la gente de tu comunidad sepa quién es este macarra que se ha burlado de ellos y les ha tomado el pelo ante una tragedia como esa. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a escuchar, mejor dicho, la recomendación que nos trae nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay tantas cosas que restan a nuestra salud. La propia actualidad que nos dejan nuestros políticos envejece a cualquiera, pero no todo resta. La suplementación de Mundo Natural se ha propuesto sumar, reforzarnos y hacerlo además con un concepto integral desde dentro para que lo notemos también por fuera. Y es lo mejor que podemos hacer es escuchar la tecnología que incluye Colacel Antiox de Mundo Natural, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, y todo gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen, apunten, en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. En un minutito alcanzamos las 9:05, una hora menos en Canarias. Seguimos en tiempo de tertulia con Carmelo Jordá, Luis Valcarce, Sergio Heras, y enseguida incorporamos en cuestión de minutos al presidente de la Junta de Galicia, al señor Alfonso Rueda. Pero antes, permitidme, acaba de hacer unas declaraciones Margarita Robles en una entrevista radiofónica señalando que solo la unidad militar de emergencias puede atacar el fuego y acusando al Partido Popular de hacer demagogia por pedir más medios militares. Hombre, no sé si tiene demasiado sentido, ¿no?, decir esto después de que ayer el presidente autorizara el despliegue de 500 militares. Es una soberana tontería, porque en una circunstancia como esta no solo hay que atacar el fuego, es decir, apagar las llamas y estar delante de las llamas, sino que hay muchísimas más tareas para las que el ejército tiene una cualificación especial, desde la logística hasta meter dentro del bosque un
un vehículo pesado, ¿no? Son cosas que para las que los militares están más preparados. Es cierto que solo la UME es una unidad que, digamos, que está pensada para intervenir en estos casos, pero bueno, yo creo que sí que probablemente hay muchas más cosas que puede hacer el ejército, y descartarlo así de un plumazo pues es una tontería. Lo que pasa es que la señorita Margarita Robles, pues bueno, pues ya nos tiene acostumbrados a lo que es la típica política que quiere parecer otra cosa, pero es simplemente una parte más del desastre sanchista, y ya siempre estará vinculada a que ha sido la ministra de Defensa de esta pandilla de delincuentes, que no tiene otro nombre, y ya siempre tendrá esa vergüenza encima. Y un poco más de vergüenza porque además ella no lo necesita. De Óscar Puente, ¿dónde se va a caer muerto el pobre? Pero esta podría seguir con su trabajo en la judicatura sin tener que meterse de hocicoz en toda la mierda del sanchismo, perdonadme la expresión, en toda esta corrupción, y ser parte de este gobierno que será recordado en la historia como algo vergonzoso, y con ella adentro. Ayer otro de los anuncios estrella que hizo Sánchez fue que enviaban 500 efectivos más, ¿no? de la UMA de los incendios. Que es otra de las características del sanchismo, sacar pecho en las tragedias diciendo qué bien lo gestionamos. O sea, en lugar de decir qué drama, sino qué bien, qué buenos somos, ¿no? Que fijarse como en estos momentos ahora 500 militares, bueno, los que sean 500, 1000, los que sean. Pero y, o sea, sobre todo, ¿por qué no están ya? Es decir, claro, que quedaban soldados por mandar de la UME. ¿Qué estás esperando? Es decir, estás tardando ya para tenéis la sensación enviarnos de que va arrastrando los pies para que de alguna manera sea el Partido Popular quien formule y verbalice esas solicitudes? Y luego en estos casos siempre procura que el desastre sea lo mayor posible para poder arrojárselo a la cara de sus rivales políticos. O sea, la gente pensará, hombre, pero ¿no les gustará que el bosque se queme? Sí, les gusta que el bosque se queme. Les gusta que en la inundación haya el mayor daño posible. Les dan igual las víctimas. Les dan exactamente igual las víctimas, pero también las víctimas mortales, ¿eh? No, ojo, no lo digo, o sea, les dan igual. Es gente que no tiene ninguna capacidad de empatía a la que el pueblo se la refanfinfla, perdonadme la expresión, y que lo único que quieren es ver cómo gestionan, cómo hacen esto para sacar 4 votos de mierda más en las próximas elecciones. Y la prueba de eso, efectivamente, es que mientras está ardiendo una provincia, está ardiendo una comunidad, un señor que encima es de esa comunidad vaya por ahí diciendo, como apuntaba Luis antes, que la cosa está calentita. ¿Qué tipo de gente hace eso? Lo que dice Carmelo es lo que ha dicho Ayuso, ¿no? Esperan que esto reviente para aparecer y echárselo en cara al Partido Popular. Lo hicieron en la Dana, lo hacen con todo. Quizá fue una de las conclusiones que sacó de la pandemia, ¿no? De el apagón, exacto, llevamos el apagón, llevamos la pandemia, llevamos la Dana. Es decir, este gobierno ha causado estragos. Es decir, el problema no son las tragedias, el problema es a qué cuadrilla tenemos delante para que resuelva esto. Y sobre todo, lo único que les interesa es sacar partido político y rentabilizarlo. Lo vimos en la Dana. Lo decía, creo que ha sido la presidenta de Extremadura, la señora Guardiola, que si el gobierno te dice que no tiene más medios, ¿para qué va a gestionar el gobierno esto? Y yo llevo varios días diciéndolo. O sea, es que yo prefiero que no se declare el nivel 3 y que esta gente simplemente envíe soldados y no gestione nada. Bueno, permíteme, pero tengo ocasión de saludar ya al presidente de la Junta de Galicia, el señor Alfonso Rueda. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, antes de nada me gustaría saber cómo ha transcurrido la madrugada, cuáles son los focos que más preocupan y si se esperan nuevas evacuaciones para las próximas horas. Pues ha sido una noche bastante compleja, igual que las últimas, y mientras las temperaturas y los vientos se mantengan como estos últimos ya más de una semana, lo seguirá siendo. Tenemos ahora mismo 9 incendios activos, todos en la provincia de Orense, que es la provincia que ha venido preocupándonos, donde se han concentrado casi todos los incendios durante estos días, y 2, el de Chandresa y el de Larouco, en un extremo de la provincia, son ahora mismo los que más preocupan todos, pero esto especialmente. Y respecto a las evacuaciones y confinamientos, lo venimos diciendo estos días, el viento es tan cambiante y lo muda todo de casi de una hora para otra, que yo espero que no haya evacuaciones y confinamientos, pero realmente es que no se puede decir durante el día
a veces surgen. Hoy entra una masa de aire frío por el Atlántico. No sé si entiendo que la meteorología puede jugar a favor a partir de hoy. Sí, desde luego, y lo esperamos así. Es que yo no recuerdo en Galicia tantos días seguidos, llevamos muchísimos ya en la provincia de Orense de temperaturas altísimas, ausencia de lluvias total y por lo tanto todo cambio de meteorología que suponga refrescar un poco el ambiente, sobre todo de madrugada, para evitar que los incendios que quedan apagados por la noche se reproduzcan en cuanto empiezan a subir las temperaturas y sale el sol. Todo esto va a ayudar muchísimo, sin duda, y bueno, se anuncia por lo menos que se van a suavizar las temperaturas y eso sin duda va a ayudar, no va a ser definitivo, sería mucho más importante que lloviera, pero sin duda va a ayudar y por lo tanto espero que sea así. El presidente del gobierno se desplazó ayer hasta Galicia, anunció el despliegue de 500 efectivos del ejército tras varios días haciendo caso omiso a esa petición. No sé si tiene la sensación de que el gobierno ha dilatado este anuncio para que Sánchez lo capitalizara en su reaparición. Pues mire, cada uno que juzgue según los tiempos. Nosotros llevamos muchos días pidiéndole al gobierno más medios, pidiéndole que movilice al ejército. Aquí mismo en Galicia hay muchas tropas que estoy seguro que ayudarían si recibiesen la orden y por lo tanto ayer estuvo aquí el presidente del gobierno y yo tuve ocasión de decírselo cara a cara directamente y le hablaba de urgencias de ayer por la tarde, de hoy por la mañana. Dijo que sí, tendremos ocasión de ver si cumple su palabra inmediatamente, de comprobarlo hoy mismo. Espero que la cumpla porque creo que ayer se llevó una impresión y una información de lo que está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es muy grave. Galicia, corríjame si me equivoco, ha solicitado que de esos 500 militares se desplieguen 200 en esta comunidad autónoma. No sé si han llegado o si tienen previsto llegar en las próximas horas. Se lo pregunto porque ayer no quedó demasiado clara esta cifra. Sí, mire, decíamos no menos de 200 y si pueden ser muchos más, que creo que sí que pueden ser, sí, y no solo militares, que al final no están para labores de extinción, sino son unidad militar de emergencias, por lo tanto serían de apoyo, ayudan en las evacuaciones, en los confinamientos, en el manejo de las personas que tienen que ser desplazadas, pero necesitamos también aviones de coordinación, bulldozers, especialistas en hacer excavaciones. Necesitamos muchas cosas de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas tienen en los efectivos que tienen distribuidos por toda España, incluso en Galicia. Por lo tanto, veremos. Ayer efectivamente se incorporaron una serie de efectivos militares, pero esto no es suficiente, por lo tanto tiene que haber más y tiene que haberlo rápidamente. A mí no me sirve o no nos sirve a los gallegos dentro de una semana, dentro de 2 semanas, nos importa y nos sirve ahora mismo. Quiero preguntarle también por un debate que tiene lugar estos días y que se ha desarrollado en otras regiones, pienso por ejemplo en Castilla y León. ¿Su gobierno ha valorado en algún momento solicitar al Ejecutivo Central que se hiciera cargo de la situación, que tomara el control de la emergencia? Mire, si yo supiera o tuviera la certeza de que esto iba a servir para que la situación mejorara, no tendría ningún problema. Creo que no es un momento de cálculos políticos ni de estrategias de corto alcance. A la gente le están ardiendo las casas, estamos con evacuaciones, con cortes de carretera, con situaciones tremendas, pero es que la situación 3 no iba a aportar absolutamente nada, no iba a tener más medios, iba a suponer que el mejor servicio de incendios que existe en España, modestia aparte, creo sinceramente después de muchos años de luchar contra el fuego, que es el gallego, que se hubiera desplazado por gente que no conoce el terreno, que tiene muchas más dificultades para identificar las zonas donde hay que hacer extinción, por donde se puede ir, y ni un solo medio más, porque quiero pensar que si el gobierno tuviera medios ya nos los habría enviado, y petición que estamos haciendo de medios de las Fuerzas Armadas es porque nos dicen que el resto de medios que podrían aportar ya están agotados. Por lo tanto, no supondría aportar un medio más. Y esto quiero dejarlo claro, porque insisto en que sería gravísimo que se estuviera reservando medios para una hipotética situación. Entonces, esto no lo entendería nadie. Pero esto que usted comenta en realidad ya ha ocurrido y la prueba es el despliegue de esos 500 militares. Necesidad de pasar a una situación 3. Por lo tanto, que quede claro que ahora mismo en Galicia la dirección y la coordinación está en las mejores manos, los profesionales de nuestro servicio de extinción, y lo que necesitamos es más medios. Lo dijimos desde el principio, esta situación no la hemos vivido nunca. Incendios explosivos que se propagan de repente con una velocidad y con una fuerza tremenda, cambios de viento constantes, todo esto lo que requiere es más medios. Está habiendo pericia en la dirección de la extinción. Yo llevo una semana instalado en el centro de coordinación en Orense y veo cómo trabajan los profesionales, pero nos hacen falta más aviones, más excavadoras para hacer zanjas, más motobombas para extinción. Esto es lo que hace falta. ¿Formalmente van a reclamar más en las próximas horas, al margen de los ya solicitados? Mire, ya no sé, es que
Es que no estamos para formalidades. El gobierno sabe de sobra lo que nos hace falta. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hemos seguido los canales que nos han indicado. Ahora lo que hace falta es mandarlos. El presidente propuso ayer también un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación, dijo, a la emergencia climática. Le pregunto antes de nada si le ofreció más detalles sobre ese pacto, porque así planteado parece bastante genérico. Mire, no, ni se los pedí, porque es que creo, se lo dije, lo que le dije es que creía que todo esto está muy bien. Ya se lo escuché decir al presidente en el año 2022, también visitó Galicia con ocasión de los incendios que hubo en la zona de Valdeorras, y lo que le dije en su momento se lo digo ahora también. Lo que nos hace falta ahora mismo es apagar los incendios, y lo siguiente inmediato, yo ahora esta misma mañana tendré en la Xunta de Galicia una reunión con los técnicos que además han interrumpido sus vacaciones, y se lo agradezco, para empezar ya la valoración de los daños y darle a la gente ayudas inmediatamente, y después ya hablaremos de todo lo demás. Creo que venir ayer a Galicia con esta propuesta como propuesta principal en este momento no es lo que necesitamos. Oiga, no nos negamos a nada de eso. Es verdad, pues ya digo, en el año 2022 también lo propuso y después nada hizo. Ahora lo que nos hace falta son excavadoras, aviones y ayudas para la gente que ha perdido todo. Presidente, le preguntan brevemente Luis Valcarce y Carmelo Jorge. Presidente, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué cree que a nivel prevención tendrían que haber hecho las autoridades, y en este caso también incluyo por supuesto al gobierno, para evitar una tragedia como esta? Le pregunto también sobre el tema de los incendiarios. Es decir, tengo entendido que el incendio de Oimbra, que es en Orense, que es uno de los peores, pues fue causado, no es producto de la emergencia climática, fue provocado. ¿Qué hay que hacer en ese sentido, y por qué se habla tan poco de los que provocan los incendios? No sé qué porcentaje de incendios causados en toda esta tragedia en Galicia usted nos podría decir que son. Sí, mire, empiezo por ahí. Una inmensa mayoría, no me cabe ninguna duda. Es verdad que a veces por negligencias, pero negligencias que causan estos efectos tremendos, trabajos agrícolas cuando están absolutamente prohibidos, cuando lo más probable es que causen pues lo que parece ser que han causado en el incendio de Oimbra, y después hay gente que quema por pura maldad, para decirlo rápido y directo, por causar daño, y cuanto más daño mejor, y por lo tanto contra esta gente hay que ser absolutamente inflexible y que caiga contra ellos todo el peso de la ley, y la Guardia Civil, la Policía Autonómica, los propios equipos especializados que tiene la Xunta de Galicia. Todo esto lo están investigando, y por lo tanto yo espero que tengamos resultados cuanto antes, y desde luego, si se detecta a los culpables, que haya castigos ejemplarizantes para que a cualquiera que se le pase por la cabeza provocar un incendio intencionadamente, con todo el dolor y todos los daños que estamos viendo que se derivan, deje de hacerlo. Creo que esto es lo fundamental, y yo vuelvo a insistir en que hay una enorme carga de intencionalidad detrás de muchos incendios de estos días. Estamos viendo cómo de repente aparecen incendios en zonas donde va a ser muy difícil apagarlos porque no hay medios allí, porque va a costar mucho desplazarlos, porque no da tiempo, y todo esto el que prende el incendio lo sabe. Por lo tanto, hace todavía más grave esa actitud. Y respecto a la prevención, oiga, nosotros llevamos muchos años gastando mucho dinero también en prevención, no menos de 50 millones de euros en el año 2025 en el presupuesto de la Xunta para prevención, para limpieza de los montes. Esto es una tarea colectiva, no solo de las administraciones. Los propietarios tienen que saber que alrededor de sus viviendas, sus propiedades, todo eso tiene que estar limpio, porque si no pasa lo que está pasando en algunas zonas estos días, que si no hay esa limpieza, pues los incendios se acercan muchísimo a las viviendas. Hay muchos vecinos, muchos ayuntamientos que sí que están cumpliendo con esto, si no la cosa hubiera sido mucho peor, pero en otros casos hay que incidir en todo esto. El abandono del monte viene desde hace muchísimo tiempo, y la gente se ha desplazado a las ciudades. Hay núcleos de población que están ya prácticamente abandonados. Esto es ya casi algo sociológico. Y respecto al aprovechamiento, claro que hay que hacerlo, y se dice, y es verdad, que las zonas ordenadas, desde el punto de vista de la explotación económica del monte, es más difícil que ardan, pero le puedo decir que estos días cientos, miles de hectáreas perfectamente cultivadas de viñedos, de pinos en explotación, de madera en explotación, han ardido también. Llega un momento en que los incendios son tan tremendos que no respetan nada.
Presidente, yo quería hacerle un par de preguntas rápidas sobre esto que nos está contando. Se ha hablado mucho de, pues esto, de la prevención previa y de las leyes que actualmente afectan al monte. ¿Cree que son necesarios cambios legales y cambios en los modelos de gestión para evitar estos nuevos incendios de los que usted mismo hablaba, tan explosivos? Y luego, rápidamente, sé que es pronto para esto, pero estas zonas que se han quemado, ¿qué se puede hacer con ellas a partir de cuando, espero que lo antes posible, se acaben los incendios? Pues mire, por supuesto que hay que seguir haciendo cambios legales, cambios de hábitos, mentalización de la sociedad. Insisto en que las propiedades hay que tenerlas limpias y es la primera responsabilidad de los propietarios. Y supongo que después de todo lo que hemos visto habrá más concienciación a partir del mes de septiembre-octubre. Desde luego nosotros pisaremos el acelerador en ese sentido, ayudaremos también económicamente para que todo eso se haga, pero insisto en que no se puede dejar solo a la responsabilidad de las administraciones la ordenación y la limpieza, sobre todo de las parcelas privadas y de las propiedades privadas en el monte. Pero claro que tenemos que hacer, iremos haciendo medidas económicas para estimular todo esto, para ayudar y también para obligar en los casos en que sea necesario. Ya existen, pero por supuesto que se puede hacer más. Y respecto a qué se va a hacer con los terrenos quemados, primero vamos a ver lo que efectivamente ha ardido, porque todavía, por desgracia, ya me gustaría decir que sí, los incendios no están apagados, y a partir de ahí todo lo que sea regenerable, que lo será, pues por supuesto lo haremos, y lo haremos con urgencia antes de que lleguen. Por eso me refería antes a las ayudas. No solo son indemnizaciones económicas, es ayudas a terrenos cultivados a poder regenerarlos, ahora que será un poco más fácil, porque cuando lleguen las lluvias todo se hace mucho más difícil, hay arrastres, erosiones, todo eso hay que intentar evitar en la medida de lo posible. Por lo tanto, primero vamos a ver lo que ha ardido, que han sido muchos miles de hectáreas, y después veremos cómo se puede recuperar. Por desgracia hemos tenido que hacerlo otras veces y por lo tanto sabemos cómo hay que hacer. Presidente, una última pregunta, porque hay mucha gente esperando una respuesta. ¿Alguna estimación sobre cuándo podrá retomarse la línea de alta velocidad Madrid-Galicia? Pues cuanto antes. Mira, en el Centro de Emergencias de Orense hay representantes de Adif allí también, que lo que están esperando es a que los técnicos le digan que hay seguridad para que puedan pasar los trenes. Y eso lo entiendo perfectamente. Yo decía ayer que los cortes que ha habido de autovías, además en una quincena muy complicada, a final de quincena, mucha gente quería acceder a Galicia, gente que se quería ir hacia la meseta, somos conscientes de lo que supone que no haya trenes, los cortes de carretera, pero también creo que la gente entiende a estas alturas que lo que se hace de modo imprescindible, intentando hacer el menor trastorno posible, pero lo principal es la seguridad. No tendría ningún sentido que hubiera circulación de trenes, hubiera circulación de coches y que de repente entra en una situación de peligro porque un incendio se desboca y amenaza los márgenes de las carreteras o de las vías. Por lo tanto, yo espero que cuanto antes, y vuelvo a lo de antes, y la climatología nos ayuda, pues probablemente sea una de las primeras prioridades, restablecer las comunicaciones. Ya otra cosa en la que no me meto porque no es de mi competencia, bastante estoy teniendo estos días, es que a la gente a la que se le haya cortado el tren se le haya dejado a su suerte y no se le haya dado desde Renfe situaciones alternativas. Eso es otra cosa para hablar, supongo que en otro momento. Presidente, no le entretengo más, que me consta que tiene otros compromisos. Le agradezco que haya atendido la llamada de este programa. Un saludo y buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, pues es evidente que al menos desde las administraciones regionales del Partido Popular no se quiere entrar en la confrontación con el... Sí, pero también dejó muy claro Rueda que está a la espera de a ver si cumple. O sea, que no tiene... La confrontación directa, me refiero. Tiene el resquemor de que les van a dejar tirados, ¿no? Es decir, vamos a ver si cumple. Lo dijo muy claramente. Le hemos dicho a la cara lo que necesitamos, ahora vamos a ver si cumple. Es decir, la experiencia es la que es. Saben quién es, ya le conocen, saben que lo más probable es que les dejen abandonados y no se creen todo el numerito de ayer de las visitas, del pacto de Estado y demás. Esa es la impresión que a mí me causa las declaraciones del presidente Rueda. En cualquier caso, insisto, que se han escatimado medios, ya no es una posibilidad, ya no es una una elucubración, es un hecho. Feijóo y otros presidentes del Partido Popular formularon esa petición el viernes y el presidente del gobierno la autorizó el domingo. Es decir, la prueba de que si hubiera habido un interés por parte del gobierno central, pues los militares podrían haber sido desplegados con anterioridad. Bueno, en fin, vamos a hacer una pausa y continuamos. En Es Radio. Porque la gente lo que espera de nosotros es
trabajo. A mí ustedes me critican muchas veces por la cantidad de horas que trabajo al día y es verdad, pero no les digo yo las que trabajaba en mi despacho. Trabajar menos para vivir mejor. Habrá que seguir trabajando y hay que dejar que los grupos políticos trabajen. 1 de septiembre, vuelta al trabajo y a la noche de cuesta, que es el mejor trabajo. Sacar de las instituciones españolas a todos los que las destruyen. Les espero. Necesitamos todos descansar y necesitamos todos reflexionar. Que yo no creo en el cielo. La noche de cuesta. Nada más que en el trabajo. Trabajo, mucho trabajo. Con Carlos Cuesta. Que las cositas están muy malas. Es radio. Ideas claras. Es La Mañana de Federico. Bueno, comentábamos hace unos minutos que la meteorología ayudará en las labores de extinción y esto va a ser así porque desde hoy, a partir de hoy, empieza a remitir esta ola de calor, segunda ola de calor del verano que nos ha acompañado durante las últimas 3 semanas. Así que desaparecen los avisos por altas temperaturas en la mitad norte peninsular, pero van a continuar al menos durante esta jornada en la mitad sur y en el este. Tenemos, por ejemplo, avisos de color rojo en Alicante y en Murcia y avisos de color naranja en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha o Baleares. A esta hora en Madrid tenemos 27 grados, vamos camino de los 37, la máxima nacional en Murcia con 44, la mínima en Burgos con 14. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. ¿Cómo empieza la bolsa la semana? Bueno, pues lo hace plana. Es verdad que ha subido mucho, ya lo contábamos la semana pasada, está por encima de los 15.200 puntos, en este momento 15.260 con un menos 0,13% en el indicador, es una cotización en negativo, pero solo unas décimas, muy plana, correspondiente un poco al impasse en el que estamos en el propio mes de agosto y después de una subida muy notable, la que experimentó la semana pasada. Tenemos a nuestro principal indicador, el IBEX 35, anotándose más de un 31% acumulado desde primeros de año. Es un resultado espectacular el que está registrando este año nuestro IBEX 35 y hay que destacarlo. Bueno, pues veremos qué evolución presenta durante el resto de la jornada y de la semana. Eso es, hasta mañana. Y en la noticia de interés cultural de la 11, Verónica Caso, buenos días. Buenos días, Dani. Pues hablamos del Festival Internacional de Teatro de Títeres. Desde este miércoles hasta el 31 de agosto, pues el Parque del Retiro presenta una nueva edición cargada de actuaciones de compañías nacionales e internacionales. Ahora que ya empiezan a bajar las temperaturas, qué mejor que ir al Retiro a disfrutar de estos espectáculos. Claro que sí. Bueno, os quiero preguntar, ¿qué os pareció el cara a cara del pasado viernes en Alaska entre Vladimir Putin y Donald Trump? Pero antes tenemos que hacer una breve pausa. Bueno, Sergio, estamos pendientes de esa reunión que va a tener lugar hoy en Washington. Inicialmente estaba previsto que solo formaron parte de ella Donald Trump y Volodymyr Zelensky, pero en las últimas horas se han sumado varios mandatarios europeos, entre los que no está el presidente del gobierno, entre los que no está Pedro Sánchez. Eso es, tras el encuentro entre Trump y Putin el pasado viernes en Alaska, la presidenta de la Comisión Europea, el secretario general de la OTAN y los mandatarios de Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Finlandia son los que van a acompañar a Zelensky en la reunión que va a mantener con Trump en la Casa Blanca. En las últimas horas, el presidente norteamericano señala que la devolución de la península de Crimea anexionada por Rusia en el año 2014 y la incorporación de Ucrania a la OTAN, estas dos condiciones están fuera de la mesa de negociaciones. Además, pone toda la presión sobre el presidente ucraniano al asegurar que es él quien puede poner fin a la guerra. Varios titulares de la prensa hablan de que Trump termina así de redondear su trato con Putin con las distintas concesiones a la espera de un Zelensky que resiste. Ucrania no está dispuesta en ningún caso a ceder territorio, como ya señaló ayer el propio presidente ucraniano en la reunión express que mantuvo con Ursula von der Leyen. Bueno, no os quiero preguntar tanto por el contenido de la reunión, porque no se tradujo en ningún acuerdo concreto, pero sí me interesa vuestra opinión sobre la puesta en escena de esa reunión. A mí la puesta en escena me resultó bastante llamativa porque he visto ver a Trump poniéndole la alfombra roja a Putin parece para mí una genuflexión demasiado excesiva, teniendo en cuenta las situaciones. Como decirle a Putin prácticamente no solo darle un papel que no se merece porque lo que ha hecho la masacre, el genocidio que ha causado en Ucrania no tiene nombre. Pero entiendo que también había que reunirse y hablar, aunque no te guste. Ahora, la escenografía te da la idea de que es Putin el que pone las condiciones, el que pone las reglas y el que convierte a Trump en un
mero mediador, en un mero mensajero de Putin ahora en la Casa Blanca, diciéndole a Zelensky que bueno, que Trump, que Putin es el que pone las condiciones, que él quiere una paz de gran alcance, es decir, una paz a la que llegaremos después de seguir bombardeando y ya veremos a qué coste, y que el otro se tiene que plegar a lo que diga Putin porque es una gran potencia. Pues para eso no necesitábamos a Trump. O sea, si ese era el proyecto que tenía Trump, o ese era lo que tenía pensado, que sabemos que no, porque Trump es imprevisible y no sabemos lo que tiene en la cabeza, pues como política de mediación y como política de paz es otra humillación más a Ucrania y la victoria de Putin, es decir, el permitir, como decías en la entrevista que le hacías a Diego González Serra, ¿no? Que lo decía muy bien, es permitir ya que una invasión, tú entres con todo lo que tienes, con todo tu poder de fuego, te hagas con el poder, con territorios que no eran tuyos, y que aquí no pasa absolutamente nada. Eso es lo que nos estamos jugando en Ucrania. El futuro puede ser terrible, porque después de Ucrania, ¿qué? Después de Ucrania vendrán Letonia, Estonia y demás. ¿Y qué papel? Y Europa ante eso, ¿qué va a hacer? Por eso la posición de Trump también debilita mucho a la OTAN, ¿no? Porque si Putin ahora manda y Putin es el que pone las condiciones, pues ya me dirás para qué queremos la OTAN. Es que, como bien dices, Trump es imprevisible. Sin embargo, lo que ha ocurrido en esta reunión es exactamente lo que cabía imaginar antes. Que es un poco, es decir, porque siempre te quedaba la duda, hombre, no, al final algo hará, por eso, porque es imprevisible, que le dará un poco la vuelta, o que puede darle un poco la vuelta a la estación, pero no, al final lo que ha ocurrido es, también desde este punto de vista de la escenografía, la presentación, cómo han llegado allí, pues eso, que Trump se ha humillado delante de Zelensky, de Putin, y porque necesita más esa paz que Putin. Al final es que lo que tú no puedes es llegar a la mesa de negociación ya, perdóname la expresión, con los pantalones bajados, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Y luego encima se echan encima de Zelensky porque no quiere firmar una derrota humillante. Hombre, tío, pues es que para eso lleva sacrificando su pueblo 3 años, miles y miles y miles de vidas, y sufriendo lo que están sufriendo, y además en unas condiciones dificilísimas y con en un grado de heroicidad brutal. Es decir, lo que ha hecho Ucrania no lo hemos visto desde hace muchos años. Y el pago que quieren darle, porque tú, digamos, prometiste esto y porque quieres ya tener acuerdos comerciales con Rusia y porque te interesa tal, es, pues eso, una humillación brutal. O sea, no puedes llegar a una mesa de negociación ya con las condiciones, digamos, con tus cesiones ya públicamente admitidas. Hombre, no, tendrás que llegar. Es decir, probablemente, dada la situación en el frente, no hay otra salida a la guerra que algún tipo de concesión territorial. Es terrible, pero probablemente no hay otra salida. Pero, hombre, llega a la mesa de forma que puedas minimizarlas. Es que ya le han robado a Ucrania partes de su territorio. Es que Crimea es parte de Ucrania. Es decir, a ver, Crimea es parte de Ucrania no porque lo diga yo, sino porque Rusia lo firmó en su día. Es decir, que es que hay cosas que se nos olvidan. Pero es una barbaridad. Y luego, el artículo del que hablabas con Diego González antes, que efectivamente estaba muy bien, está todavía en Libertad Digital, es que es exactamente lo mismo. Tú no puedes firmar un papel con un tipo como Putin, o en su día hizo Chamberlain con un tipo como Hitler, y pensarte que has solucionado el problema, porque Putin, o sea, no es una cosa teórica, es que Putin ha incumplido todos los pactos y todas las cosas que ha firmado desde que está en el poder, que por desgracia hace muchísimos años, para empezar con Ucrania. Es decir, insisto, la situación en Ucrania es fruto, o sea, las fronteras, el reparto, todo lo que se hizo es fruto de un acuerdo entre la propia Ucrania y Rusia. No es una imposición de Occidente, eso es, lo hicieron ellos, a cambio, por cierto, de cederle, entre otras cosas, todo el arsenal nuclear que había en Ucrania. Cosa que ya hemos visto hoy en día que fue un grave error. Si no hubiese hecho Ucrania, hoy en día tendría su frontera intacta y también Crimea. Pero esa es la situación. Pero claro, al final, como son presas de sus propias fanfarronerías y de sus propios intereses de una forma... Trump se cree que defendiendo
los intereses de lo que se supone o los que cree él que son los intereses de Estados Unidos a corto plazo va a mejorar a Estados Unidos. No, Estados Unidos no vive en un mundo independiente, en otro planeta en el que le da igual lo que pasa en el resto del mundo. Si Estados Unidos, aunque es sin duda alguna la principal potencia del mundo, necesita tener aliados, necesita que el mundo siga siendo un entorno seguro en el que se pueda comerciar, en el que se pueda tal. Entonces, lo que está haciendo Trump va en el camino contrario. Sobre todo porque en términos de imagen nos sale favorecido, sobre todo en la comparativa, ¿no?, con el trato que le dio a Zelensky en ese encuentro del pasado mes de febrero en la Casa Blanca. Que fue una canallada. Aquella encerrona, efectivamente, para broncarle. Aquello fue tremendo, eso sí que fue una humillación en toda regla. Lo trataron como el chico de los recados, se burlaron de él, se burlaron de cómo iba vestido. Fue patético. Aquello sinceramente fue patético. Creemos que esta vez entendemos que puede ser diferente, pero visto después el encuentro con Putin, yo insisto, lo llevamos diciendo mucho tiempo, Trump no ha sabido calibrar a Putin. No ha sabido entender quién es Putin y qué pretende y cuáles son sus objetivos a largo plazo. Bueno, o quizás sí le entiende, pero solo está interesado en retomar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia y le da igual todo los demás. No, porque él ha creído que esto era una cosa que lo solucionaba en 2 tardes y que era sentarse y hablar y ya está. No fue así. Es decir, uno tiene la impresión de que Putin le lleva muchos kilómetros, muchos metros de distancia a Trump en lo que tiene que ver con la estrategia geopolítica, que lo tiene muy claro. Yo lo que no sé si tiene claro es Trump qué es lo que quiere hacer ahí. Por lo tanto, yo creo que le considera un aliado y Putin no puede ser un aliado. Da la sensación, perdona, muy breve, que Trump entiende que hay como una mesa de los mayores en la que están países como Rusia y por supuesto Estados Unidos, y lo demás, pues oye, no molestes, ¿no? Entonces, a mí la sensación que tengo, a lo mejor hoy la reunión es distinta, pero la sensación que tengo es que van a intentar imponerle a Ucrania un acuerdo que es inaceptable para no estropear la paz. Bueno, tío, pero a ver, es que la paz la estropeó el señor Putin invadiendo el país de al lado. El apuro de Trump es salir de Ucrania. Él entiende que ahí lo que le criticaba a Biden era que se estaba dejando miles y miles de millones de dólares en una guerra que no era la suya y que tenían que salir. Es que el problema es que sí que es la suya, es lo que no entiende. Claro, cuando tú entiendes, cuando tú metes a la OTAN en la ecuación, pues te das cuenta de que esas genuflexiones ante Putin pues debilita también a Europa. Rápidamente, por cerrar este asunto, porque tiempo habrá de comentarlo mañana, ¿cómo interpretáis el hecho de que varios mandatarios europeos acompañen en esta ocasión a Zelensky? Porque hablando de escenografías, esta también es un tanto insólita. Es difícil interpretarlo. Yo creo que Europa se está encontrando con la guerra de Ucrania, como pasó también, que se nos olvida, en el conflicto en lo que era Yugoslavia, se está encontrando con los límites de su propia inutilidad. Es decir, y con algo que no nos gusta verlo, pero que va siendo hora de que nos hagamos a la idea e intentemos ponerle remedio o lo dejemos así, pero el problema es que Europa no pinta nada ya en ningún lado. Es decir, ni siquiera en Europa, que es donde está ocurriendo esto. O sea, Europa no es capaz de influir en ningún sentido, por ejemplo, en Oriente Medio. No es capaz de influir en Ucrania. Europa a día de hoy es como una señora mayor que va por ahí y tal, y todo el mundo sabe que tiene una historia muy tal, que tiene dinero y esto, pero no le hace caso a nadie. Entonces, yo entiendo que es un intento de arropar a Zelensky, pero le veo muy poca efectividad, la verdad. Y es que, arropar a Zelensky lo que tienes que hacer es arropar con un poco más de dinero, para empezar, y con un poco de más de gallardía, porque esta Europa que no pinta nada ha hecho que Ucrania luchase esta guerra de la que hemos hablado antes y con esta heroicidad, pero además con una mano atada a la espalda, porque no utilices los cohetes no sé qué para no sé cuántos. Hombre, no, pues hombre, señores, es decir, al final, si no tienes esa mínima gallardía, si no tienes un ejército o una serie de ejércitos potentes, capaces de funcionar como un único ejército, si no estás armado como Dios manda, si encima dependes del gas ruso, pues al final eres lo que está demostrando Europa, que es un paria.
Bueno, decíamos, Sergio, que el presidente del gobierno no va a formar parte de esta comitiva de homólogos europeos que ha puesto rumbo a Washington. Sigue en Lanzarote, en su residencia de La Amareta, y allí va a recibir esta tarde al presidente insular, al señor Fernando Clavijo, para abordar en este caso la crisis migratoria. Eso es, se reúnen Sánchez y Clavijo esta tarde. Lleva denunciando Clavijo desde hace días el incumplimiento del gobierno con el reparto de los menores no acompañados. Hoy van a tratar esta cuestión y en una entrevista que concede hoy al diario ABC, el presidente canario deja algún que otro titular interesante. Dice que no entiende cómo recibimos a 250.000 ucranianos en un tiempo récord, con el gobierno de España sacando pecho, haciendo bandera, dice, de ser el gobierno de los débiles, y dice que le debe el gobierno casi 200 millones de euros por haberse hecho cargo el Ejecutivo canario hasta ahora de la situación de los menores no acompañados, y que se verán en la obligación de acudir al Supremo para reclamar ese dinero. Y también una cuestión que me ha llamado la atención, dice que más allá de la descoordinación cree que hay más intereses detrás, intereses, dice, electorales, partidistas y de confrontación que están haciendo pues que la situación perjudique a los niños y a Canarias. Esto es un caldo de cultivo para la ultraderecha, llega a decir, y que cree que eso precisamente es lo que al gobierno de España le interesa. Durante las entrevistas que ha concedido los últimos días, sí que venía a deslizar que creía que había otro tipo de intereses, de confrontación, pero es la primera vez en la que verbaliza directamente que cree que es un territorio electoral que al gobierno le favorece o del que puede sacar partido. Bueno, os preguntaría qué esperáis de esta reunión, pero dado que todos los veranos estamos hablando de lo mismo, pues no sé si resulta desde luego tanto inútil, ¿no? Sí, no, me quedé pensando en las declaraciones de Clavijo, diciendo que esto es un caldo de cultivo de la ultraderecha. Eso es un caldo de cultivo de una situación que es insostenible y que muchos de ellos son responsables de lo que ha pasado. Creo que Clavijo sí tiene una idea de lo que hay que hacer, de cómo gestionar eso. Tienen ahí cientos de menores que no pueden con ello, es decir, no tienen capacidad para todo eso, pero también es verdad que hay un gobierno que permite la entrada a mansalva sin ningún tipo de control. Es decir, ahí sí entiendo a Clavijo diciendo esto, detrás de esto hay una política, claro que hay una política y hay un gran negocio. Hay un gran negocio en el que muchos de ellos a través de ONGs y demás participan. Al gobierno no le interesa cerrar el grifo de la inmigración ilegal, todo lo contrario, le parece que esto le beneficia y que a la larga puede ser un aliciente para cambiar censos electorales, para que mover fichas y que algunos territorios se terminen decantando por votarles a ellos. Me parece, al final lo que sí están ahí es donde entra lo de Clavijo, es decir, al final la política del gobierno sí es verdad que favorecen a aquellos que dicen basta, porque la gente está harta de la inseguridad, de ver que miles y miles de euros de sus impuestos van a parar en recoger a todos estos menores, y después que el gobierno se dedica a repartirlos de noche, ¿no? Con nocturnidad y alevosía para que no se vea, ¿no? Si eso no es una política de inmigración, eso es una mamarrachada. Pero a mí sí que me parece interesante lo que dice el presidente de Canarias. El presidente de Canarias, por cierto, que está muy preocupado por los niños inmigrantes, pero se los quiere quitar de encima. Es decir, aquí todos nos preocupamos, pero oye, que se preocupen otros, ¿no? Bueno, yo entiendo que la situación ahí es complicada y esto, pero bueno, es un poco curioso oírle hablar todos los días de su preocupación por los niños, que al mismo tiempo está todos los días intentando quitarse de encima. Pero bueno, respecto al gobierno y respecto a las declaraciones, a mí sí que me parece interesante apuntar en esa dirección porque creo que hay algo de eso. Es decir, creo que hay no solo la voluntad a futuro de cambiar censos, de cambiar población, sino la voluntad a presente de colocar la inmigración encima de la mesa, a despecho de que efectivamente se causen los problemas que se causen, por supuesto a despecho de las personas, les da igual que se mueran en el mar a pesar de que van por ahí como de plañideras y tal, les da todo igual, con tal de que ellos ven esto como algo que refuerza a Vox, que por tanto, según su visión, debilita al PP y que además el reforzamiento de Vox les refuerza a ellos también. Es un poco el cuadro que yo creo que está en las mentes del gobierno. Aparte de eso, yo creo que hay que destacar, y que no tenemos que parar de decirlo, que estamos ante un gobierno tan inútil como que no es capaz de mover a 10 chicos desde Canarias a España porque el viernes es fiesta. Ese es el nivel de gestión de este gobierno progresista que va a España como un cohete, no sé qué. Es
acojonante. Fíjate, Carmelo, pintabas un cuadro, yo creo que ese cuadro es muy perverso, porque hablábamos antes a propósito de los incendios, que la batalla partidista se estaba imponiendo de algún modo a la gestión. Yo creo que la crisis migratoria no es ajena a esa tendencia, a esa dinámica, y eso redunda o eso favorece un caldo de cultivo que realmente, ya que hablaba antes el señor Clavijo de caldos de cultivo, eso sí favorece un caldo de cultivo muy, muy preocupante. Es decir, que cunda la sensación de que el Estado no funciona, de que cuando tiene que actuar y cuando tiene que estar no está, y yo creo que esa es una corriente que va a más y que algunos partidos políticos están entendiendo mejor que otros. Pero es que no es una sensación, es un hecho. Es decir, el Estado, incluso los que somos liberales y pensamos en un Estado lo más pequeño posible, pensamos, o al menos yo lo pienso, a lo mejor no puedo hablar por todos, pero creo que sí que hay cierto consenso en que el Estado tiene que estar para dos cosas, básicamente. Los momentos excepcionales en los que no hay otra forma, es decir, la situación es tan excepcional que necesitas toda esa maquinaria para hacerle frente, y los más débiles. Los de verdad más débiles. Y en España el Estado, cuando llega la DANA, desaparece, cuando llegan los incendios, funciona regular, y con los más débiles, que por ejemplo son los enfermos de la ELA, los tiene tirados. Es que claro, ¿cómo no va a cundir la sensación de que el Estado no funciona si es que no funciona? Es decir, lo terrible es que estamos aquí pagando, y todo esto además en el momento de mayor recaudación fiscal de la historia. Es decir, que dicen, no, hombre, es que es difícil, no hay medios. No, medios tienes de sobra. O sea, medios hay dinero, hay una barbaridad de dinero en manos del Estado o en manos de los políticos, si quieres decirlo así. Pero luego el resultado práctico es el que es, y cuando claro, el Estado se expande como el espacio, sin final y sin límite, en cosas que no son su labor, y aquellas que deberían ser, que todos, incluso insisto, que creo que nadie se saldría de ese consenso, prácticamente nadie, de que es ahí, mira, sí, en los incendios, ahí tiene que estar el Estado, en la DANA, ahí tiene que estar el Estado salvando a la gente, yendo a llevar ayuda al día siguiente. Con los enfermos de ELA, esa gente que tiene una enfermedad tan grave, tantas necesidades, familias que están tan perjudicadas. Con eso sí que tiene que estar esto. No, pues mira, con todos esos no está. Es decir, entonces, claro, ¿qué impresión nos vamos a llevar? Ayer decía Sánchez, y no se le caía varias veces de la boca, eso del Estado somos todos, ¿no? Sí, el Estado somos todos, aquí estamos, el Estado somos todos. Pues cuando aquí tuvimos situaciones trágicas, como puede ser la pandemia, como puede ser los incendios o como puede ser la DANA, precisamente te has caracterizado por no estar. ¿Cuál es el resultado de la pandemia? Más de 150.000 muertos. Una pandemia que este gobierno negó al principio porque no le convenía atacarlo. 1 o 2 muertos dijeron que iba a haber. 150.000. Y esto tendría que estar para siempre en la cuenta, en el haber de Sánchez. Bueno, lo mismo con la DANA, lo mismo con la pandemia, cuando les conviene. Claro que no. Mira, yo vengo de un país, estuve en un país que es Japón, donde el Estado funciona. O sea, ahí todo funciona. Todo funciona. El transporte público, bueno, ni te voy a contar. Salen lo que sería un AVE, lo que sería un tren de velocidad, un tren de alta velocidad, salen cada 5 minutos de las estaciones. Ni un retraso. Yo pude haber tomado 25, 30 trenes. Solamente salió uno con retraso. ¿Sabes de cuánto? De 3 minutos. Es decir, todo funciona. Entonces, y llegas a un país y cuando pongo un pie en Barajas, 2 horas para que me den la maleta. Porque una subcontrata de AENA, pues se las olvidó por ahí y estuvimos 2 horas. La gente perdiendo los vuelos, etcétera, para retirar una maleta, para que te den una maleta. Claro que el Estado no funciona. Claro que aquí la sensación, como dice Carmelo, no es una sensación, es un hecho. Evidentemente, ya sabemos que el Estado no funciona. Sabemos que el Estado está para recaudar. El Estado está para recaudar. Ahí sí funciona, y funciona como un reloj, que es para saquear a los españoles y para saquearles impuestos. Y es bueno decirlo hoy, justamente en el día de la liberación. Lo único fiscal que de verdad funciona en este país es el atraco institucionalizado de Hacienda, el expolio al contribuyente y el machaque continuo con formas y leyes y reglamentos completamente inconstitucionales. Es lo único que funciona en este país, pero vamos, con precisión milimétrica. Ahora, todo lo demás, pero es que lo vemos. O sea, el tema de los trenes, del que se habla tanto,
es que se habla tanto porque es un síntoma de la degeneración de este país y de la degeneración de las estructuras estatales. Es decir, bueno, recuerda, Carmelo, la frase de la Dana que se hizo muy popular del pueblo salva al pueblo, que recibió muchas críticas, es cierto, porque de alguna manera parece que conllevaba asumir la idea de que el Estado no era necesario, pero efectivamente era sintomática. Es decir, era la gente diciendo aquí las autoridades nos han abandonado y al final nos tenemos que buscar la vida nosotros solos. Claro, cuando a ti te dejan en un tren 15 horas abandonado, nadie te da una respuesta, te dejan tirado y estás atrapado todo ese tiempo sin que te digan, pues evidentemente estás abandonado. Y así funcionan los trenes, así pasó con el apagón. Aquí es que tuvimos un apagón, que ya parece que nos olvidamos, por una negligencia de este gobierno y de sus políticas energéticas, estuvimos 12 horas sin luz en toda España. Y salió este tío a decir, oiga, qué bien lo hemos gestionado, qué bien lo hemos hecho. Tú, Carmelo, la semana pasada, creo que fue el jueves, aquí en este programa decías, es que ya en algunas cosas parece que somos segundo o tercer mundo. No tenga la menor duda. Y sobre todo cuando viajas, y sobre todo cuando viajas, es muy triste. En este caso, llevarte un baño de realidad y decir, efectivamente, en muchas cuestiones somos tercer mundo. Cuando viajas a países, ya no a Japón, que es un sitio muy lejano, que a lo mejor a nuestros oyentes les parece algo como, bueno, es de hecho algo exótico y tal, dices, bueno, pero cuando viajas a países europeos, a los que no hace mucho tiempo mirábamos por encima del hombro, te das cuenta de que todo funciona mejor que en España y también de que el nivel de vida, el nivel económico, en España, digamos, por no mezclar nivel de vida a nivel económico, porque en España, por circunstancias varias, se vive muy bien, pero el nivel de económico es muchísimo más alto. Solo muy rápido, es decir, cuando tienes un gobierno que coloca prostitutas en organismos claves y en empresas claves, que los españoles no esperen que las cosas funcionen. O sea, si la presidenta de Adif, por ejemplo, está imputada con no sé cuántos delitos, involucrada o implicada en una trama de colocaciones y demás, donde hay ministros, asesores, secretarios y tal, pues sería muy ingenuo pretender o exigir que eso funcione, porque tenemos lo que tenemos. Pero claro. Yo te diría que es más grave que eso. Es decir, el tema de cómo se ha desmontado el Estado y su funcionamiento, no se ha desmontado el Estado porque Jessica no fuese a trabajar a Adif. O sea, está fatal que Jessica no, digamos, estuviese enchufada, que no trabajase y tal. Pero el problema es más grave que eso. El problema no es Jessica, el problema es la presidenta de Adif. El problema es que estamos en manos de una cuadrilla de tipos y tipas, tipejos y tipejas, que son delincuentes y no saben gestionar nada. Y como su único propósito es seguir en el poder, y a cambio de seguir en el poder se desmonta el Estado, se dan las empresas, se trocea lo que haga falta, las cosas, claro, dejan de funcionar. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Muy buenos días otra vez. Preguntábamos esta mañana a nuestros oyentes cómo valoraban la reaparición de Pedro Sánchez en esta crisis de los incendios y qué opiniones has podido recoger al respecto. Pues los oyentes no entienden el agravio que le haya podido suponer detener momentáneamente su descanso estival si es su labor como presidente del gobierno, aunque sí se hacen una pequeña idea de por qué no lo había hecho antes. Aseguran que Sánchez tiene miedo y solo tenemos que fijarnos lo que ocurrió en noviembre tras la Dana en el momento de visitar a los afectados. La gente, sus votantes, según los oyentes, España no quiere a Pedro Sánchez. Además, califican la reaparición de mentira, teatro y de puesta en escena y dicen que solo ha ido para hacerse la foto. Ahora vamos a escuchar a todos, pero antes hacemos una pequeña pausa. Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio. Venga, Jaime, escuchemos esas opiniones. Empezamos con Juan Luis, que quisiera saber qué es lo que ha dicho Pedro Sánchez en su, según él, penosa declaración y nuevo acto de maldad. Y además nos dice que si él está indignado no se quiere ni imaginar cómo lo estarán los afectados por los incendios. Por otro lado, Fernando califica al presidente del gobierno de pasmao y afirma que por mucho que vaya a cualquier lado no va a saber lo que tiene que hacer. Escuchamos ahora el resto. Ha sido simplemente una puesta en escena, un teatro, y seguro que el señor presidente no ha pisado nada de tierra quemada. Eso ya le digo yo, que si va en pantalón blanco ni se ha manchado. O sea, no me sirve para nada. Una puesta en escena, nada más. Pues Pedro Sánchez ha interrumpido sus vacaciones para hacer lo que siempre hace, es decir,
reírse de todos los españoles. Pero yo lo que no entiendo es cómo un presidente del gobierno puede tener descanso estival. ¿Pero qué pasa? Esto es un cachondeo de país. Tronco, si hay una emergencia, eres el presidente del gobierno, ponte las pilas como todos en el trabajo. Es que esto es vergonzoso, Más bien será la desaparición, porque aparecer un ratito para hacerse unas fotos y no declarar la emergencia nacional y no proporcionar los medios necesarios que no se tienen porque no hay presupuestos, porque no hay dinero para lo necesario, pero sí que hay para lo superfluo, viajecitos, Falcon, arriba y abajo, me parece una sinvergonzonada. Yo esperaba verlo entre la gente que le quiere, porque me imagino que la gente, el pueblo, pues querría aplaudirle, o sea, y eso yo no lo vi. Así que fue un total fiasco, una tontería que se podía haber quedado allí, tocándose el bolo allí en la Mareta, que es lo que hace. No ha hablado con nadie, no ha hablado con ninguna víctima para saber sus quejas, sus inquietudes. No ha querido ser cercano a la población que está sufriendo. Cuando yo era jovencito, salías a viajar con tus padres y veías cortafuegos por todos los lados. ¿Dónde están ahora los cortafuegos? En la inteligencia artificial de algún ministro. ¿Querías añadir algo, Luis? Sí, es que la opinión de los oyentes me estaba también haciendo pensar en algo que se está comentando mucho en redes, y es el lenguaje gestual de Sánchez. Es decir, primero el aspecto tétrico que tiene, ¿no? O sea, físicamente sigue con la misma cara demacrada, pone caras muy extrañas cuando no hablan, sobre todo en los momentos de silencio hace gestos muy extraños. Cada vez hay más fotos así con gestos como con la gestos cara muy raros, sí. O sea, un tío como que hay algo ahí que no va bien. Recordad la rueda de prensa después de lo que salió de Santos Cerdán. Ahí tienes. Cómo salió maquillado. Ahí empezó. Lo que pasa es que nosotros también es verdad que en la profesión tendemos a no entrar en esas cosas porque, bueno, pues parece que las caras o demás. Pero yo creo que aquí también es algo en lo que tendríamos que llamar la atención. La foto que lleva El Mundo, la foto que está... que es norcoreana, porque su propio equipo de comunicación en Moncloa las que las han repartido a los medios, porque por supuesto evitan que los periodistas se acerquen como la lepra. En la foto tiene un gesto donde parece que le importa nada. O sea, tiene la mano en el bolsillo, ¿no? Y tiene un gesto así como diciendo... Sí, además no es una gesta de un tío que está implicado, que está preocupado, que quiere, que sabe que hay que poner el cuerpo, que sabe que tiene que estar con la gente. No, ha ido ahí, como decía una de las oyentes, a hacer el teatrillo, a no ensuciarse la ropa y a salir de ahí rápido para de vuelta hacia la Mareta. Es decir, una falta de empatía, una falta de humanidad, una falta de cercanía con la gente, porque da la sensación de que le importan. Pero insisto, es Moncloa, es Moncloa quien ha querido distribuir esta imagen. No es una imagen de un fotógrafo. Lo cual habla de los problemas que tiene Moncloa, y ya de hace muchísimo tiempo, para bajar su mensaje. Es decir, Moncloa no le sale nada de hace ya mucho tiempo, porque claro, cuando tú tienes como decía Carmelo, una cuadrilla de delincuentes al mando, pues ¿qué política de comunicación puedes hacer? Pues te salen cosas como esas. Ha dicho un oyente, solo un segundo, una cosa que me parece muy importante. Tú vas a una zona de una catástrofe y no hablas con nadie. Es que es alucinante. Es decir, ¿de qué te enteras? Mira, sí se ha quemado esto, efectivamente. ¿Y a qué vas? Lo que ha visto lo podría ver en Google Maps, casi como el que dice. Pero si llegas allí y no hablas con nadie, ¿a qué vas? A hacerte la puñetera foto. Es decir, es que no tiene otra motivación, no hay nada más. Tienen que evitar esos vídeos que son devastadores, en los cuales la gente le insulta y le dicen que se vaya, claro. Bueno, acabamos de alcanzar ahora mismo las 10 en punto. Vamos a hacer una pausa y recibimos a Luis Díaz para conocer la última. Bueno, pues muy pendientes de todos los incendios que asolan el país. En Castilla y León hay una treintena de focos activos con decenas de pueblos evacuados en León, Zamora, Salamanca y Ávila por el avance de las llamas. Ya hay un bombero muerto y otro ha resultado herido tras participar en las labores de extinción. Desde nuestra emisora en Castilla y León, Tamara Hernández, última hora, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y ya son 3 los fallecidos por estos grandes incendios que asolan Castilla y León, con varios heridos. La situación no varía mucho hasta ahora. 27 incendios activos en nuestra comunidad, 10 en nivel 2 y otros 10 en nivel 1. León y Zamora se llevan la peor parte. En León, noche de mucho trabajo con el incendio de Canalejas, que ha llegado hasta las inmediaciones de Guardo, en Palencia. Ángel Sánchez, director técnico de extinción.
El perímetro es amplio y el relieve es complicado, con mucho combustible. Hemos tenido incendio de copas con un sotobosque denso que ha provocado mucha intensidad. La provincia zamorana ha experimentado una ligera mejoría respecto a los incendios. Es el caso de Molezuelas de la Carballeda, con más de 30.000 hectáreas afectadas. Fernando Prada, delegado territorial de la Junta en Zamora. La zona que más nos preocupa es la zona del incendio de Porto. La localidad de Porto está asegurada y se está diseñando el plan de actuación de medios aéreos. Fue importante esa reunión de trabajo de la Junta y esta tarde en León una concentración para pedir el nivel 3 de emergencia por los incendios. En Extremadura también situación preocupante, ya que existe el riesgo de que las llamas atraviesen la frontera con Salamanca. En Orense ya hay más de 50.000 hectáreas calcinadas, por lo que se mantiene el nivel 2 de emergencia. Maite Garrido, cuéntanos. Los fuegos sin control que arrasan Oimbra y Xinzo de Limia, que se unieron en un único foco, y el del Arouco, ya son los de mayor impacto de la historia de Galicia, al alcanzar cada uno de ellos las 12.000 hectáreas calcinadas. Según las cifras recogidas en el último parte, el de ayer domingo, de la Consellería de Medio Rural, la oleada de incendios que arrasa la comunidad gallega alcanza las 59.313 hectáreas quemadas. El incendio de Chandresa de Queixa en las parroquias de Requeixo y Parafita, que se unió con el de Vilariño de Conso en la parroquia de Mormentelos, afecta a 17.500 hectáreas, el mayor de Galicia desde que hay registros. El presidente gallego, Alfonso Rueda, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que movilice cuanto antes a las Fuerzas Armadas. Así lo hizo tras reunirse con Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, en el Centro de Coordinación Operativo contra Incendios de Ourense. Durante la reunión, Rueda ha hecho referencia a la mentalidad práctica y de coordinación que tuvo la Xunta durante estos días, así como las necesidades que, a juicio de los técnicos, hacen falta para hacer frente a esta oleada de incendios. La ministra de Defensa, Margarita Robles, hace tan solo unos minutos ha asegurado que solo la UME puede atacar el fuego y ha acusado al Partido Popular de demagogia por pedir más medios militares. La ministra ha reconocido que habrá 500 militares más que se van a sumar a la lucha contra estos incendios, pero que en ningún caso, dice, realizarán ataques directos al no estar preparados. La escuchamos. Me gustaría que no se hiciera demagogia con este tema. No podemos hacer política con este tema y, sobre todo, no podemos faltar a la verdad. Desde el día 2, y esos militares, esos 500, no van a poder atacar directamente al fuego, entre otras cosas porque no están preparados para ello, porque es esencial proteger la vida de los ciudadanos en las poblaciones, también de nuestros militares, también de nuestros bomberos, y por tanto harán unas labores de apoyo y de apoyo logístico. Más asuntos. Esta mañana comentábamos que la ley del solo sí es sí de Irene Montero continúa beneficiando a violadores y humillando a las víctimas, y es que desde que Sánchez ha llegado al gobierno las agresiones sexuales se han disparado con cifras realmente preocupantes. Tiene más detalles Elena de Blas. Buenos días. Buenos días. Solo en el primer trimestre de 2025 se han registrado casi tantas violaciones como en todo el año 2017. Y es que las agresiones sexuales con penetración han aumentado un 276,7% desde que Sánchez y su gobierno feminista lideran España. Desde Jupol reflejan el impactante incremento de las violaciones en España hasta 2024, desde el año previo a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Los datos desmontan el discurso del gobierno socialista y las palabras del propio Sánchez, que afirmaba que en España se encontraban las calles más seguras del mundo. Si hacemos una comparativa, en 2017 las agresiones sexuales con penetración en España se cifraron en un total de 1.382. En datos de 2024, el Ministerio del Interior registró 5.206 ataques sexuales, una tendencia que ha ido descaradamente al alza, con unas cifras que continúan subiendo y que apuntan a que no mejorarán en lo que queda de año. Por último, en materia económica, nuevo golpe a los bolsillos de los españoles. Este lunes el precio medio de la luz vuelve a subir, superando los 96 euros por megavatio hora, lo que supone más de un 40% en relación a lo marcado del día de ayer. La factura sí que va como un cohete. Sí. Gracias, Luis. Hasta mañana. Hasta mañana. Ana Mateo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, pues hoy en la crónica van a estar Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Jimeno y Verónica Caso. Y bueno, hablaremos del regreso a España de Felipe VI, que ha interrumpido sus vacaciones privadas. Y bueno, pues ante la emergencia de los incendios, que ya lo habréis comentado, pues el monarca llegó ayer en un vuelo procedente de Grecia.
aterrizando en la base de Torrejón a las 10 de la mañana. Después estuvo en el cuartel de la UME. ¿Dónde ha estado la familia real de vacaciones? ¿Es verdad que ha estado en Grecia con los reyes de los Países Bajos? Pues todo eso os lo contaremos en la crónica, así como desvelaremos dónde se encuentra el rey ahora mismo, porque no lo sabe todo el mundo y nosotros tenemos esa información. También seguimos pendiente de la evolución de Jaime Anglada, de las acrobacias que ha hecho Natia Bascal, espléndida a los 82 años a bordo del superyate de Valentino, de Paloma Cuevas y de Luis Miguel, que están en Marbella la mar de bien, y luego de Cristiano Ronaldo y Jordina. ¿Por qué? Porque además del anillo pedrusco que comentábamos el otro día de los 6 millones de euros, todo parece indicar que Cristiano le había regalado un Porsche, 2 relojes valorados en más de 50.000 euros cada uno y ropa de diseñadores muy conocidos por más de 30.000. Calderilla, ¿cuántos partidos son en el Al-Nassr eso, Dani? 2 o 3, Sergio. Sí, más, ¿no? Y uno a la mitad y ya está. Juegas 45 minutos y ya lo tienes. Calderilla para él. Sobre la fecha de la boda, todo apunta que será después del Mundial de Fútbol, que finaliza en julio del año que viene, ya que Cristiano quiere jugarlo y despedirse del mundo del fútbol por todo lo alto. Y Portugal ya cobra todas las fuerzas, así que los que queríamos que fuera aquí en Madrid para ir a cotillar, pues lo tenemos un poco complicado, pero bueno, si no pedimos que nos lleven para allá. Y después de la crónica nos trasladaremos hasta Marbella. Vamos a ir hasta el Hotel El Fuerte para saber cómo es veranear en un hotel de lujo, que es algo que pues es un planazo. Y después vendrá Viviana Palau y hablaremos de cómo la secuenciación completa del genoma y los test genéticos nos pueden ayudar porque nos proporcionan información para confirmar o descartar un diagnóstico y determinar el riesgo de desarrollar una enfermedad. Así que todo este contenido interesante claro sí. Después de la crónica rosa. Venga, pues todo tuyo, Ana. Fenomenal. Nosotros lo dejamos aquí. Carmelo, Sergio, Luis, gracias. Un placer, Hasta gracias. Mañana. Y a ustedes les espero mañana a partir de las 7.